Hola, sean bienvenidos todos. Mi nombre es Tania Acosta, pasante en la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad José Cecilio del Valle. A continuación presentaremos una serie de temas que han sido trascendentales en la historia de Honduras, y estos son: golpes de Estado en la historia de Honduras, globalización, SICA, Tratado de Libre de Comercio, movimientos en la historia de Honduras. Nuestro grupo, Los Invencibles, está conformado por Angie Leiva, Astrid López, Gabriela Melgar, Luis José Pineda, Jorge Cáliz y su servidora Tania Acosta. Esperamos que este video sea de mucha ayuda para su educación y conocimientos en la historia de Honduras. Bienvenidos nuevamente. Les voy a hablar acerca de los golpes de Estado en la historia de Honduras. Julio Lozano Díaz fue derrocado el 21 de octubre de 1956, tomando así posesión una junta militar de gobierno. Los aportes a la educación. Con respecto a la educación primaria, esta era sostenida por los municipios y subvencionada por el Estado. Imponía la existencia de sueldos muy bajos e irregulares. Se emitió por lo tanto una ley, el decreto número 173 de octubre de 1957, por el cual este Estado asumía la administración y el financiamiento, creando un salario base con incrementos por año. El gobierno militar también se preocupó por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No dejó atrás tampoco la educación media. Esta era impartida por profesionales técnicos, pero sin un título docente. Ahora hablaré de las instituciones creadas. Asimismo, la Junta Militar creó el INVA, el Instituto Nacional de la Vivienda, con el propósito de promover programas para la construcción para personas de bajos ingresos. Creó también el PANI, Patronato Nacional de la Infancia, instituciones que propicia programas para la salud, bienestar y educación de la niñez. También creó las elecciones generales. Debido a la neutralidad del gobierno militar respecto a las elecciones, estas dieron el triunfo al Partido Liberal. La Junta Militar del Gobierno terminó su gestión el 21 de diciembre de 1957. Ahora hablaré del gobierno del general Osvaldo López Arellano en 1963 a 1957. Osvaldo López Arellano, militar y hombre de negocios, Osvaldo López asumió la jefatura de gobierno el 3 de octubre de 1963, dándole golpe de Estado al presidente constitucional Ramón Villeda Morales. El coronel López instauró su régimen de facto con el título de jefe de Estados. Obras e instituciones creadas por el coronel. Durante este gobierno se crearon las siguientes obras: mejoramiento de carreteras de occidente, norte y litoral atlántico, construcción de mercados, centros y subcentros de salud, finalización del hospital escuela, fundación del Banco Los Trabajadores, fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales en Ciudad Tepeque, creó la Empresa Nacional Portuaria, entre otros. La guerra hondureña contra El Salvador. Hacia 1969 vivían en Honduras entre 25.000 y 300.000 salvadoreños. La mayoría de ellos estaban de forma ilegal en Honduras. Estaban en nuestro país en busca de tierras para cultivarlas, pero el coronel López Arellano tomó medidas muy fuertes y decidió deportarlos a su país natal. Otra causa de la guerra fue que existió el problema fronterizo entre las dos naciones. El 14 de julio de 1969, el territorio hondureño fue agredido por los salvadoreños. Atacaron los puntos principales del país y bombardearon Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa, Santa Rosa de Copán y Catacamas. El Partido Nacional y Liberal estaban de acuerdo con el general López Arellano, donde conformaron las siguientes bases. Cada partido debe conformar 32 propietarios y 32 suplentes. En cuanto a la designación de presidente de la República, ambos partidos conviene ser soberanos y aceptar la decisión del pueblo. Las consideraciones finales. El gobierno constitucional del general López Arellano intentó borrar las molestias existentes en grandes sectores del pueblo. Por el golpe militar y las persecuciones, la labor de López Arellano como presidente de la República, gracias a su gabinete, fue dinámica. El 4 de diciembre de 1972, López, quien conservaba la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas, y lo derrocó un nuevo golpe de Estado, entre acusaciones de ineptitudes. Mi opinión crítica es que el presidente Julio Lozano fue un excelente presidente, porque él generó trabajo, ayudó a personas, ayudó a los niños. Buenas amigos, continuando con el tema del golpe de Estado en la historia de Honduras, pasamos al golpe de Estado de 1975.
La caída del poder del general López Arellano, ocurrido el 22 de abril de 1975, marcó el cambio en la estructura de las Fuerzas Armadas, en donde había tomado un mando un Consejo Superior y también el ascenso de la burguesía intermediaria. Por disposición del Consejo Superior, asume la jefatura de gobierno el general Melgar Castro, militar que tenía buena imagen dentro del ejército. En su administración se creó el Consejo Asesor de la Jefatura de Estado, que estableció la democratización interna de los partidos políticos. Este consejo tenía el deber de fomentar la lucha de las clases y tenía el propósito de perpetuar a un gobierno de facto. El gobierno militar de este periodo estuvo involucrado en el asesinato de 14 personas que apoyaron a los grupos campesinos, hecho suscitado en la hacienda de los Horcones en Olancho, propiedad de José Manuel Zelaya. Se cree que la matanza fue dirigida por miembros de la empresa privada. Se dieron enfrentamientos entre los campesinos y los dueños de las tierras por disconformidad con las leyes agrarias. Así como los campesinos se organizaron, los dueños de las tierras y políticos crearon la Unión Nacional de Instituciones Democráticas para analizar, orientar y vigilar el proceso de desarrollo democrático de la nación. El general Melgar, deseoso de seguir en el poder, intentó crear un movimiento político con el apoyo del Partido Democrático Cristiano, PINO, y grupos pertenecientes al Partido Liberal, cosa que disgustó a los militares más conservadores. Por lo tanto, estos influyeron al Consejo Superior y le enviaron en un memorando al general Melgar diciendo que las medidas que se tomaron para reformar y orientar el gobierno no fueron aplicadas y que más bien él estaba ayudando a los políticos contrarios a ellos. El memorando decía también que estaban poniendo en duda su sinceridad y buena intención con las Fuerzas Armadas y le exigieron manifestar con qué política quería él gobernar. Melgar fue separado de la jefatura de gobierno el 7 de agosto de 1978. Aquí es cuando pasamos al siguiente golpe de Estado. El triunvirato tomó posesión el mismo día que Melgar Castro fue destituido y fue presidido por el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Policarpo Paz García. Lo integraban también el coronel Domingo Álvarez Cruz y el teniente coronel Amílcar Zelaya Rodríguez. Una de las primeras medidas fue cancelar el Consejo Asesor diciendo que iban a utilizar esos fondos para otras cosas más importantes, como ser la salud y la educación. Luego, Honduras, junto con 12 países más, formuló una propuesta que excluía la intervención militar extranjera y la instauración de un gobierno democrático. La Junta Militar instruyó para que el canciller Roberto Palma no participara a favor de esa propuesta. Un suceso relevante fue la plena libertad electoral garantizada por el gobierno del triunvirato en los comicios practicados en toda la República el 20 de abril de 1980 para elegir diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Pasamos ahora al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Fue el límite de una situación en la cual estaban involucrados el presidente, funcionarios, empresarios, iglesia y pueblo en general. El presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales hizo una propuesta de consultar a los ciudadanos por medio de votaciones si aceptaban en colocar una cuarta urna en las elecciones generales que se realizarían en noviembre del mismo año. Esta consulta vino a desatar un gran problema en la mañana del 28 de junio. El ejército militar allanó la casa presidencial de Honduras, de donde sacaron al presidente y luego lo trasladaron a la Fuerza Aérea para que lo abordara un avión y sacarlo del país. La población hondureña quedó dividida en tres sectores: los ciudadanos que estaban a favor de la cuarta, los que estaban en contra de la cuarta urna y los que se catalogaban neutros. El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 fue un acontecimiento que afectó a todos y cada uno de los hondureños, desde los más pobres hasta los más ricos. La economía se vio seriamente afectada por este incidente de magnitudes enormes, ya que las vías de transporte y comunicación fueron interrumpidas por largos periodos de tiempo. Honduras dejó de recibir ayudas del extranjero por un largo tiempo y la separación de la OEA. A pesar de la prohibición del Congreso, el presidente Zelaya continuó adelante con la consulta y ordenó que se distribuyesen las tarjetas de votación. El Ministerio Público aprobó acusar como autor responsable al ciudadano José Manuel Zelaya de los delitos de la traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de las funciones en perjuicio del Estado de Honduras, por lo cual dictó orden de captura y allanamiento contra el presidente. La madrugada del día 28, las Fuerzas Armadas al mando del teniente coronel René Antonio Hueso allanaron la residencia presidencial para posteriormente detener al presidente Zelaya. Luego fue trasladado a la base de la Fuerza Aérea al sur de Tegucigalpa para ser llevado finalmente a Costa Rica. El Congreso Nacional entonces violó la Constitución de la República, simplemente destituyó, sin potestades constitucionales para ello, al presidente de la República. Por tanto, la designación del presidente del Congreso Nacional para ejercer el poder ejecutivo es el producto de una violación a la Constitución de la República. Tomó posesión de presidente Roberto Michelet.
Opinión crítica. Que estos golpes de Estado nos queden como una lección, no se puede ser indiferente con lo que pasó. Aprendamos de las lecciones de la historia para no volver a cometer los mismos errores. Estos golpes no traen nada bueno y solo ocasionan instabilidad en el país. Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos. Yo les hablaré sobre la globalización. ¿Qué es globalización? Es un proceso económico, tecnológico y social y cultural que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y cultura. La globalización es identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática. ¿Cómo nos afecta? El pleno empleo ya no es un objetivo prioritario, deterioro de las condiciones de trabajo de la vida competitiva. Nos afecta en el incremento de la jornada laboral, en la congelación de los salarios medios, en el retraso de la edad de entrada al mercado laboral y adelanto en la edad de salida, incremento de la precariedad laboral. Ventajas: apertura como la Unión Europea, medios de comunicación, especialmente el Internet, crecimiento y funciones entre las empresas, privatización de empresas públicas, la desregularización financiera internacional, economía y mercados globales, acceso universal a la cultura y a la ciencia, mayor desarrollo científico y técnico. Desventajas: aumento excesivo del comunismo, posible desaparición de la diversidad biológica y cultural, desaparición de estados de bienestar. Se pone más énfasis en la economía financiera que en la economía real. Su rechazo por grupos extremistas pueden conducir al terrorismo, pensamiento único, mayores desequilibrios y económicos y concentración de las riquezas, mayor flexibilidad social y daños al medio ambiente. Mi opinión crítica es que la globalización social y cultural ha modificado enormemente la visión del mundo. Tiene sus contrapartidas, que son, por ejemplo, la pérdida de valores e identidad de una región u otra. Pero la parte positiva es que permite que el intercambio de las mismas se genere la transcularización y conocimiento del mundo. Hay fuertes potencias. Por eso es que existen países globalizados y globalizadores. Un ejemplo es México y Estados Unidos no son competencia legal. De hecho, los productos de Estados Unidos son más baratos que aquí, por lo que se inhibe la producción interna y nos convertimos en un solo comunista y no proveedores. Objetivo: conocer el rol que juega la globalización en el crecimiento mundial de las últimas décadas. Bueno amigos, continuando con el video, el tema a tratar es el Tratado de Libre Comercio. Un tratado de libre comercio consiste en un acuerdo regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios de países participantes. Como en el caso de la Unión Europea, las comunidades andinas, las comunidades sudamericanas de naciones y Mercosur, si bien estas crearon para fomentar el intercambio comercial. El Tratado de Libre Comercio se basa en principios fundamentales, es decir, en la transparencia, el tratamiento nacional y el tratamiento de naciones favorecidas. Son motivaciones básicas, en este caso política: aumentar el poder de negociación en foros multilaterales, afianzar el Estado de Derecho. Es un medio eficaz para garantizar el acceso de nuestros productos al mercado extranjero. Sirve para generar empleos, motivaciones económicas, garantiza accesos a mercados extranjeros, obtener un grado de integración y eficacia económica. Los objetivos: incrementar las oportunidades de inversión, fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral entre los países amigos, promover las condiciones para generar una competencia justa, eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, proporcionar la protección necesaria a los derechos de propiedad intelectual, establecer los procesos para la estimulación de la producción nacional y ofrecer una solución. Las consecuencias a medida que va pasando el tiempo, los resultados del Tratado de Libre Comercio son negativos para la población hondureña, ya que solo se busca el beneficio de un grupo reducido de empresarios productores. Hola, mi nombre es Astrid y siguiendo con los temas seguiría el Sistema de Integración Centroamericana, o mejor conocido como SICA.
Es el marco institucional del actual proceso de integración regional de Centroamérica, que fue constituido por la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, de 1962, por los estados parte de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, el 13 de diciembre de 1991. Posteriormente se adherió Belice como Estado miembro y República Dominicana como Estado asociado. El SICA ha optado por un desarrollo integral en lo económico, social, cultural, político y ecológico, y que tiene como base fundamental la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos, y que cuenta además con un innovador modelo de seguridad democrática regional, que crea las condiciones apropiadas para que los habitantes de la región puedan participar y beneficiarse equitativamente de este desarrollo, teniendo como objetivo fundamental convertir a Centroamérica en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. En ese sentido es que se reafirman los siguientes propósitos: consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones mediante la participación del pueblo en las elecciones de sus autoridades por medio del sufragio. Concretar un nuevo modelo de seguridad regional erradicando la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo del individuo y de la sociedad en su conjunto. Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica social para los pueblos centroamericanos. Para la realización de sus fines, propósitos y principios, el Sistema de Integración Centroamericana cuenta con los siguientes órganos: la reunión de presidentes, que es el órgano supremo del sistema. Para la realización de sus fines, propósitos y principios, el Sistema de Integración Centroamericana cuenta con los siguientes órganos: la reunión de presidentes, que es el órgano supremo del sistema y se integra por los presidentes constitucionales y jefes de gobierno de los estados. El Consejo de Ministros es el órgano principal de coordinación, correspondiéndole la elaboración de la agenda a la preparación de las reuniones de presidentes, así como la representación de la reunión ante la comunidad. Hola amigos, continuando con los temas, el tema a presentar es movimientos sociales, movimientos de obreros hondureños. Desde sus inicios, allá por 1869, las condiciones de vida en las minas de San Juancito eran de extrema miseria y sufrimiento. Esto dio origen a los primeros movimientos huelguísticos y las primeras organizaciones de carácter obrero en el país. En el sector bananero, allá por 1902, el banano representaba la mitad de la producción nacional y sus trabajadores vivían en las condiciones infrahumanas, pero estos en 1916 y 1917 y 1920 realizaron las primeras huelgas parciales. Esto también dio a entender los primeros movimientos huelguísticos en el ámbito hondureño. El FOSH, el 18 de mayo de 1921, se forma la Federación Obrera Hondureña, FOSH, compuesta por sociedades obreras y sindicatos de artesanos. Federación de Sociedades Obreras del Norte. El 19 de mayo de 1926 se crea la Federación Sociedades Obreras del Norte. Nace como alternativa a la limitada organización mutualista que era el FOSH. El CCO. En el año de 1949 surge el Comité Coordinador Obrero CCO, organización que significa a los diversos sectores obreros. La huelga del 54. A partir del 10 de abril, en diversas partes del norte, en la empresa de tela, se generan los primeros conflictos. Se crea el 17 de mayo el Comité Central de Huelga y con eso se impuso aún más la huelga. La huelga del 54 se prolongó por más de 3 meses y movilizó a grandes segmentos de clases trabajadoras y estudiantiles. En agosto del año 54, en el Sindicato de Trabajadores de Tela, Citratesco, uno de los sindicatos más importantes del país, el 31 de mayo de 1955 se fundó el Sutrasfruco. Luchas obreras. Entre los objetivos que se planteó el Comité Central de Unificación Campesina, el CCUC, estaban organizar la totalidad de los campesinos de la costa norte, luchar por las tierras
que cultivaban y de las cuales se pretendía adueñar la tela. Les fueron entregados gratuitamente. Luchar por la nacionalidad de todas las tierras ociosas en manos de las compañías bananeras norteamericanas. Luchar por la emisión de una ley de reforma agraria que destruyera el latifundio improductivo de los grandes terratenientes y distribuyeran la tierra a quienes la trabajaran. Los movimientos magisteriales y las reformas educativas. Los antecedentes de las organizaciones magisteriales que conforman el movimiento magisterial hondureño se encuentran a principios del siglo XX, cuando los maestros comenzaron a organizar en las principales ciudades del país donde tenían mayor presencia. Es hasta en los años 50 del siglo XX cuando surgen las organizaciones modernas de docentes vinculadas estrechamente al desarrollo y modernización del sistema educativo, a la expansión del Estado y a la planificación centralizada. En conclusión, en aquellos años se creó grupos para la defensa de los derechos de los trabajadores y de los estudiantes. Gracias.